Y si eliminamos el impuesto a los libros, no vamos a ser un país lector de la noche a la mañana. No sé, fíjate, si fue muy buena la política de Quimantú, pero se leyó mucho en esos años. El neoliberalismo necesita gente que trabaje, necesita trabajadores, no necesita masa crítica. Irónico, pero en Chile tenemos más titulados que nunca, más años formales de educación que nunca y los índices de lectura son cada vez peores. La dictadura está a la base del quiebre en la relación de la ciudadanía con el libro. En la década de los 70, Chile se caracterizaba por tener un alto acervo cultural. Nuestro país se jacta de ser el único de Latinoamérica con 2 premios Nobel de literatura. Tenía una editorial estatal llamada Quimantú. Existía una alta alfabetización y además un profundo proceso de politización. Lo que se podía decir de Chile en los 60 es que era un país politizado. Si la afición por la política y por lo tanto por las ideologías es un elemento de la cultura, uno podría decir que era culto. En los años 60 era uno de los países más importantes, lejos el más importante en Latinoamérica respecto a las ciencias sociales, por ejemplo. Eso se destruyó por completo y no se ha repuesto, por ejemplo. Siempre se veía el libro como un objeto fundamental para el desarrollo de la ciudadanía, para el desarrollo de la persona, para el desarrollo del país. La primera máquina de imprenta que llegó a Chile, lo cuenta Bernardo Subercazón, la historia del libro de Chile, la llamaban la máquina de la felicidad, y sí que iba a traer luz en tiempos de tiniebla. En Chile había un ambiente literario muy fértil, eso tampoco se ha repuesto suficientemente. Tenemos toda esa Chile país de poetas viene en realidad de una cultura que sobrevivió a la dictadura entre comillas, porque eran jóvenes, muchos de ellos siguieron escribiendo, pero en la práctica se borró gran parte de ese legado cultural. Hola, adelante. Hasta el año 73 los escritores chilenos contaban con una editorial estatal, con apoyo del Estado y con libertad creativa. A partir del 73, todo lo contrario. En 1971, Salvador Allende crea la Editorial Nacional Quimantú, la cual estaba destinada a masificar el acceso a los libros a todas las personas del país. No sé, fíjate, si fue muy buena la política de Quimantú, pero se leyó mucho en esos años, muchísimo. Los libros eran baratos, estaban al alcance. Un director de una sección de Quimantú logró que vendieran en los kioscos un libro que costara exactamente igual que la cajetilla de cigarro. O sea, ¿te das cuenta la facilidad? Pues si aquí tengo mal, aquí hay libros, no dejaré el escojo. Por ejemplo, este era un libro para niños. Otro libro de Quimantú. ¿Te das cuenta cómo lo que leía la gente? Mira, todo esto es Quimantú. Un compañero que tenía a cargo la venta de los libros y le escriben una carta que le decía que por qué los libros no los vendían con un estante, porque ella no tenía dónde poner tantos libros. O sea, los libros por primera vez llegaron a las casas humildes. Bueno, eso era Quimantú. Con la llegada de la dictadura, nuestro país se comenzaba a olvidar de la época dorada de la cultura chilena. Se iniciaron los toques de queda, los allanamientos a las casas, a los centros culturales y también la quema de libros en la vía pública. La quema de libros en San Borja, más que el acto de hacer desaparecer los libros, es decir, de sacar los libros de las casas y para que no sean leídos, es un acto simbólico. Llamó mucho la atención porque obviamente hogueras de libros recordaban inmediatamente los fascismos europeos.
No se había producido un fenómeno de esas características en América Latina. Y también aparece la misma figura en Magallanes, en Concepción, en Antofagasta, en Iquique, es decir, fue una práctica que se repitió. Las dictaduras autoritarias no están enfocadas a evitar cualquier clase de conducta disidente, sino que están enfocadas a evitar cualquier clase de conducta disidente que tenga efectos, ¿ya? Por tanto, la persecución de libros en específico tiene que ver con la posibilidad de que esos libros porten determinados mensajes más bien orientados a la acción. Hay otros hechos que tienen que ver con los allanamientos realizados a distintas oficinas de la industria cultural, por ejemplo a la editorial Quimantú, a Chile Films, lugares donde se produce la destrucción del material, todo por supuesto asociado al gobierno de la Unidad Popular, porque eran industrias culturales estatales. Yo tenía muchos libros que pensé que me los iban a quemar. Entonces, aquí, pensando que iban a venir acá los militares, los metimos en el entretecho. Para meter los libros, se sacaron esas tablas, se metieron adentro y se volvieron a poner. Estuvieron escondidos ahí muchos años. En el tiempo de la dictadura se produjo algo que puede denominarse apagón cultural y el libro ya no tuvo la circulación que tenía en el periodo de la Unidad Popular. Inmediatamente la dictadura militar utiliza el concepto de apagón cultural para culpar al gobierno de la democracia cristiana, al gobierno de la Unidad Popular por las transformaciones que habían querido hacer en el plano educativo y que esas transformaciones solo habían perjudicado a la juventud chilena. El apagón cultural nace de una sociedad encerrada que ya no tenía acceso a los libros porque no se estaba publicando, no había acceso al cine chileno porque ya no se estaba haciendo, no se podía ir al teatro porque se había reducido al mínimo, no había subvención, entonces casi no había producción cultural, todo era clandestino o a lo menos subterráneo, ¿no? No había difusión tampoco. Hay un apagón cultural en Chile, pero se debe a la represión y eso implica entonces una baja en la cantidad de actividades artísticas que se realizan en Chile, fundamentalmente por las prohibiciones, por el toque de queda, pero también por el exilio de los artistas. Las políticas neoliberales implementadas en dictadura provocaron grandes cambios en la industria cultural chilena. La más significativa, agregar el IVA a los libros, cuestión que también incluyó al pan, verduras, leche, entre otros. Desde el régimen no hubo una política, no hubo una decisión por entregar fondos, recursos, funcionarios a desarrollar una gran campaña por la difusión del libro, no. Todo lo que hay son esfuerzos. Lo que sí estaba en tensión era precisamente cuáles eran las políticas que se iban a tomar con respecto al libro y la implementación del IVA, que más concretamente es el fin de la exención del IVA al libro. Yo quiero libros sin IVA. 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 Yo quiero libros. Bueno, Libros sin IVA es una campaña que se inició hace ya 2 o 3 años y que busca poner en el debate un tema que ha estado históricamente entre las demandas de la gente de la cultura en Chile, la eliminación del impuesto al libro. Es una señal del Estado cuando te dice el libro no tiene IVA, ¿no? O sea, me parece que es una señal potente. Cuando tú dices a mí no me interesa recaudar por esto, me interesa que esto ocurra porque es relevante para la sociedad. Me parece que es una señal política. Ahora, no significa que la gente marginalmente con 500 pesos menos, ¿ya? Ahora, los libros evidentemente cuando valen menos de 10.000 pesos, yo tengo la experiencia, cuando un libro se vale menos de 10.000 pesos, se vende infinitamente más que un libro que vale más de 10.000 pesos. Hay una barrera psicológica en los 10.000 pesos. Por supuesto que el IVA implica una rebaja del precio promedio de los libros, pero el IVA no es una medida milagrosa. El IVA si eliminamos el impuesto a los libros, no vamos a ser un país lector de la noche a la mañana. Pero sí va a ayudar a mejorar el acceso. Llegó la democracia y Chile iniciaba una silenciosa transición. Los cambios políticos, educacionales, sociales y culturales se realizarían en la medida de lo posible. Sin embargo, en 1992 se creó la denominada Ley Valdés. Es una legislación que se estaba solicitando en dictadura.
Es decir, no es una demanda de los movimientos democráticos de oposición al régimen, sino que es una demanda que estaba dentro del régimen. Es decir, que se les permitiera a las empresas financiar obras artísticas, actividades culturales, y que con ese financiamiento pudiera ser disminuido o rebajado de los impuestos. Esa ley, que la presenta la Concertación como un gran triunfo de apoyo a las artes, es una ley que estaban pidiendo los funcionarios de la dictadura. Es una ley funcional al neoliberalismo, no cambia la disposición del Estado con respecto al desarrollo cultural. Una vez recuperar la democracia tenía el desafío de lograr recuperar en buena parte lo que se había perdido en términos culturales. La dictadura fue un apagón cultural significativo en Chile, muy significativo. Y si la dictadura fue un apagón cultural significativo, la transición fue un cómplice bastante lamentable, porque la transición lo que hizo fue, en vez de producir un gran levantamiento social a favor de la cultura, que era lo que pasó en España, por ejemplo, después de la dictadura de Franco, aquí lo que se hizo fue como una transición muy pactada. Lo que hubo fue un esfuerzo más bien de no tocar, por ejemplo, a otros factores que siempre están más o menos ahí con dudas respecto a si les interesa mucho la lectura. Fueron ideas que trataron de ser implementadas en todas las áreas culturales, tanto para los teatros, como para la producción de discos, como para la producción de libros. O sea, la industria cultural tiene que funcionar igual que las otras industrias. Hubo un pacto con la iglesia, con el empresariado, donde, si ustedes se fijan, todas las reformas que se han hecho educacionales, de todo tipo, vinculados a los temas de cultura, están asociados fundamentalmente a aumentos de la productividad. El Estado no tiene por qué intervenir, sino que esto tiene que ser una práctica de los privados, y la industria editorial tiene que modernizarse y tiene que utilizar estrategias de marketing para vender, igual como se vende cualquier otro producto. Hay una anécdota muy terrible de la transición, de que Chile firmó un acuerdo de libre comercio con un país europeo, ¿ya? Y los chilenos, cuando terminan la parte comercial, se levantan de la mesa y se empiezan a ir, y los europeos le dicen, hay una parte que tenemos aquí que no hemos discutido, que son los acuerdos culturales. Y la lectura es lo que te lleva fundamentalmente a desarrollar un espíritu crítico. El neoliberalismo necesita gente que trabaje, necesita trabajadores, no necesita masa crítica. El libro, siendo un producto privado, siendo algo producido por empresas transnacionales, le llore al Estado por programas de fomento a la lectura, por programas de fomento al libro, por más bibliotecas, porque por supuesto para ellos significa vender más libros, ¿no? Tienen que abastecerse esas bibliotecas. Cuando es un producto privado, ellos no han hecho nada por fomentar la lectura. Viviendo en una sociedad capitalista, las editoriales independientes en general buscan tener el libro lo más barato posible mientras sea sustentable, a la diferencia de los grandes grupos, venderlo lo más caro posible mientras la gente lo compre, digamos. La política no se ha dirigido hacia el lector, sino que la política se dirige hacia darle las mejores condiciones a la industria editorial. La mantención del IVA al libro, por ejemplo, tiene que ver con eso. Había un consenso más o menos mayoritario por eliminar el IVA, porque era una herencia de la dictadura, etc. Y porque había cierto consenso en la idea de que, es difícil recoger impuestos, recaudar impuestos por un producto cultural como el libro. Nosotros proponemos que el IVA sea del orden del 6%, no eliminarlo totalmente, porque siempre cuando uno tiene compras, paga IVA. Entonces, si uno elimina totalmente el IVA, no se puede reducir todo el IVA al lector. La propuesta de la Asociación de Editores de Chile es tener un IVA diferenciado del 6 al 7%. Entonces Chile tiene hoy día, y en ese tiempo, un único impuesto aplicado a todos los productos. Y es difícil, era difícil en ese momento y es difícil hoy día, poder intervenir esa estructura y definir ciertos productos con una tasa diferenciada, que es lo que uno hubiese esperado, o con una tasa exenta en el caso de los libros. Después de un largo debate, se llegó a la conclusión de que el IVA seguiría vigente. Eso sí, con la intención de que todo lo recaudado por el impuesto sería destinado a políticas públicas de fomento a la lectura.
aunque no tenemos certeza de cuánto es lo que se recauda por venta de libros, creemos que es más o menos 50.000 millones de pesos. Y por otra parte, lo que se destina a fomento lector a través y al libro a través del Fondo Nacional del Libro de Lectura son algo así como 4.400 millones de pesos. Agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a la presentación del libro Un sueño llamado Kimantú de Hilda López. Gracias, especialmente a la editorial CEI, a Dauno y a Ídalo por creer en este proyecto. Y finalmente, gracias a Kimantú por habernos permitido vivir un sueño. Yo creo que hoy día lo que hace que poca gente esté leyendo, ya gente chica o gente grande, es principalmente como la falta de tiempo. Principalmente yo creo que son los elevados precios que tienen todos los libros. Chile era un país donde se leía infinitamente más, eso no tengo ninguna duda. Además que llegó también todo un tema consumista. Esta época yo creo que influye más que nada los nuevos tipos de tecnología que estamos utilizando en información, que sería el Internet. Antes del golpe de Estado había una diversidad, digamos, de todos los contenidos que uno pudiera imaginar. Zigzag, por ejemplo, Kimantú, que la cerraron inmediatamente después del golpe, y eso, por ejemplo, marcó un antes-después respecto del acceso a la lectura. Si a los niños no se les inculca desde pequeño la lectura, si no se les prepara para ello, mayor capacidad y comprensión de lectura, es muy difícil que un adulto pueda entrar en el mundo de la lectura. ¿Cuáles son las típicas excusas o razones que da la gente para no leer? Que no tiene tiempo, que no sabe qué leer, que está cansado, que el libro es caro. Pero no habría una sola razón, hay una serie de factores que como sociedad nos tendríamos que hacer cargo. Bueno, Chile es un país medianamente lector, tampoco somos somos malos lectores en relación al promedio de América Latina, sí somos muy malos lectores en relación a los promedios OCDE o los promedios europeos. De hecho, los españoles leen algo así como 10,3 libros al año y nosotros, los chilenos, estamos leyendo más o menos la mitad. Hay que considerar que los españoles tienen los índices de lectura más malos de Europa. La verdad es que el factor fundamental para entender los problemas de lectura tiene que ver con el hecho de que retroceda la práctica lectora y el hecho de que el factor de lectura sea poco importante dentro de las lógicas cotidianas de las personas, lo que básicamente está relacionado siempre con algún tipo de valoración de la lectura y el predominio de otro tipo de actividades por sobre ella, más que el hecho de no querer leer, es el hecho de preferir hacer otras cosas en vez de leer. Planes de fomento lector no han sido realmente ambiciosos en términos de el impacto que buscan y tampoco el presupuesto que tienen. Entonces estamos hablando también de que son planes de fomento lector muy vinculados con el Ministerio de la Cultura, muy desvinculados también con el Ministerio de Educación. Porque cuando se actúa cada uno por su lado, Diván por un lado, Ministerio de Educación por otro lado, Consejo del Libro por otro lado, cada medida queda suelta y no permite realmente tener efectos multiplicadores. Bueno, las políticas públicas yo diría que están vinculadas
muy penosamente con las posibilidades de aumento de lectura. No hemos tenido políticas públicas de fomento lector sistemáticas en el tiempo. Hemos tenido políticas de fomento lector vinculadas a administraciones, a gobiernos puntuales. Y nos ha pasado que cada vez que llega un gobierno, por lo menos ha pasado en los últimos 3 o 4 gobiernos, se instala una política nacional del libro nueva. Se diseñan nuevos planes de fomento lector y parece que todo partiera de cero. La nueva política del libro es una visión de Estado, del fomento de no solo de la lectura, sino que de la industria del libro, de la industria culturales, digamos. Viene desde el 2006, se hizo una primera política del libro, que luego ahora se está relanzando. Y lo que se quiere en el fondo es darle una visión y un marco de una, ¿cómo decirlo?, permanencia, una política transversal que vaya más allá del gobierno de turno. El maletín literario, que fue un gran fiasco, que significó básicamente reventa de libros por la gente, llevar los libros, reducir los libros como si fueran libros robados a ingresos menores de 6, 7, 8 mil pesos, o sea, una locura completa. No hay una política pública realmente relevante en torno a la lectura. ¿Cómo mides tú el impacto que tiene el fomento de la lectura? ¿Es porque se entiende mejor? O sea, la comprensión de la lectura es un área, ¿no? Otra sería el acceso, llevarle la posibilidad de lectura a más partes. Yo creo que hay una necesidad de que el Estado se haga cargo de por lo menos tener una oferta adecuada. Yo no solo creo de editorial, no solo creo que de imprenta, sino que también de librerías, qué sé yo, que permitan tener diversidades que eventualmente no existen. Hay muchas ciudades en Chile que tienen una librería, ciudades como Antofagasta, que tiene el ingreso per cápita del Reino Unido, tiene una librería en toda la ciudad. Más que plantearme lo de la editorial estatal, que no lo veo con malos ojos, porque significaría poder abaratar costos para el Estado y que al final el dinero todo. Por otro lado, creo que hacen falta librerías estatales, una figura que nunca he escuchado que se pueda proponer. No hay país desarrollado, repito, que no tenga su arte subvencionado. Me encantaría una editorial como Quimantú, que no solo se preocupara de difundir a los autores. Yo apostaría por ganar menos derechos, por ganar menos en esa pasada, versus que la obra se conozca y se difunda y llegue a estratos socioculturales a los que no llegan los libros, por distintas razones. ¿Sí? Y en Chile desde la dictadura en adelante no había un reposicionamiento de la cultura, a tal punto que los índices, es irónico, pero en Chile tenemos más titulados que nunca, más años formales de educación que nunca, y los índices de lectura son cada vez peores, con un analfabetismo funcional enorme, lo que significa básicamente que hay gente que está en la universidad o en institutos profesionales, centros de formación técnica, o que salió de cuarto medio y no sabe leer. Yo creo que la dictadura está a la base del quiebre en la relación de la ciudadanía con el libro. No creo que sea solo fruto del apagón cultural de la dictadura. Sin duda, como te decía antes, en esa época se consideraba como algo peligroso la lectura y hoy en día se busca todo lo contrario, se busca generar una masa crítica, tener ciudadanos reflexivos, participativos, críticos. Eso hace unos 20, 30 años era impensable. Está eso, una noción de desarrollo, además que se instaló desde la dictadura en adelante, que es una noción de desarrollo que se mide en una variable, que es el PIB per cápita, y todo lo demás no se analiza. O sea, pensar de que vamos a ser desarrollados en estas condiciones culturales es bien absurdo y sin embargo estamos convencidos de aquello. No ha habido en Chile políticas de fomento a la lectura hacia los lectores, sino que siempre orientado hacia la industria editorial, y esto hasta el día de hoy. Podría ser una medida emblemática para decir a la sociedad y expresar por parte del Estado que el libro es y sigue siendo un elemento fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de una ciudadanía crítica, el desarrollo de ciudadanos y no de consumidores. La dictadura marcó un antes y un después en los chilenos, incluso cambiando sus hábitos de lectura. Las múltiples políticas culturales hechas hasta hoy no han logrado superar esta realidad, debido a que no permanecen en el tiempo. Temas como la eliminación del IVA en los libros no es una solución que signifique más lectores. Este es un problema que va más allá de los cambios estructurales en la ley. Para que las personas tengan otras costumbres en las que incluyan el leer, el Estado debe fomentar un cambio de conciencia en la sociedad chilena y no solo priorizar el mercado por sobre el valor cultural del libro.